Hola, ¿cómo están? Aquí con la segunda cápsula de el análisis de desigualdad, la estratificación y la movilidad social en América Latina, que fue donde quedamos en la última cápsula, en la primera parte, ¿no? Viendo cuáles eran las características de la estructura de clase en América Latina hacia principios de este siglo, en una serie de países, ¿no? Desde un esquema de clases marxista latinoamericano, por llamarlo de alguna manera, que es el esquema de Alejandro Portes, y que nos mostraba que, bueno, de acuerdo a ese enfoque, la mayoría de la población eh, en general en América Latina se movía entre el proletariado manual informal y el proletariado manual formal, ¿no? Esa es una eh, de nuevos aspectos. Lo que vamos a hablar ahora, y voy a tratar de ceñirme a 20 minutos, trataré, es lo relativo a de ese momento hasta, hasta ahora, o hasta hace pocos años, cuáles fueron cuál ha sido la agenda de investigación en esta temática de desigualdad, de estratificación de clases sociales y sobre movilidad social desde la sociología, principalmente. Como saben, estos temas se pueden abordar desde múltiples aristas, desde aristas más antropológicas, económicas, si se analizan los ingresos, eh, pero la sociología tiene su propia agenda, ¿no? Eh, y eso es lo que vamos a hablar en este ratito. En primer lugar, quizás lo que la mayoría de los estudios han hecho, eh, sobre todo los estudios de movilidad social, es analizar el impacto o el efecto del crecimiento económico, en la estratificación social y en la movilidad social. Es decir, cómo impacta la expansión económica de un país, periodos de bonanza económica, ¿no? Que se le llama de vacas gordas, en la estructura de clases, ¿no? En la estructura social. Y si eso genera más oportunidades para la movilidad social, para que las clases medias se muevan un poco más arriba o que los individuos de origen de clase popular eh, se muevan hacia las clases medias, hacia ocupaciones de clases medias, ¿no? Si se abren más oportunidades, ¿no? Y si esto, como resultado, contribuye en la reducción de la pobreza y en mejorar los niveles de bienestar. Eh, lo que ha encontrado la investigación hasta ahora es que efectivamente los periodos de expansión económica en los países están aparejados con un aumento de la movilidad social, un aumento relativo de la movilidad social en el sentido de mayores oportunidades para las clases populares, para las clases medias, porque bueno, tienden a generarse eh, más plazas en las clases de servicios o las clases profesionales, no principalmente. Y de esa manera, muchos individuos y eh, de la mano con la expansión educacional, que vamos a hablarlo después, han podido acceder a mejores ocupaciones, especialmente en momentos de bonanza, de bonanza económica. Entonces, se evidencia una relación mayormente positiva entre crecimiento económico y movilidad social. Sin embargo, para matizar un poco el análisis, también se ha encontrado, eh, quizás no en los estudios de América Latina, pero en otras partes del mundo, eh, que el crecimiento económico no necesariamente está correlacionado con la disminución de la pobreza. No necesariamente van de la mano. Y tampoco hay una correlación positiva entre crecimiento y desigualdad de ingresos. O sea, puede haber un país que haya pasado por un periodo de alto crecimiento económico
y la desigualdad se haya mantenido alta, que fue justamente el caso de Chile durante la década de los 90 y principios del 2000, con un gran crecimiento económico, pero un aumento significativo de la desigualdad, pero disminución de la pobreza. Entonces, todas estas cosas se van relacionando de distintas maneras, ¿no? Como vemos. Pero para la movilidad social en general, mayormente, tiene un impacto positivo. Otro de los temas que ha sido tratado en la mayoría de las investigaciones relacionadas con desigualdad, movilidad, tiene que ver con el tema de la educación, ¿no? Como se habla, eh, bueno, para poder alcanzar estas posiciones sociales que implican mayor bienestar, ¿no? Eh, para alcanzar la clase de servicios en el esquema de Goldthorpe, el- la clase profesional, en otros esquemas más neomarxistas, por así llamarlo, ¿no? O incluso si pensamos en deciles o quintiles, para llegar a esos quintiles y deciles más altos, es fundamental la educación, ¿no? Que los individuos accedan a a mayores niveles educacionales profesionales universitarios, ¿no? Eh, Eso sin duda ha impactado en que muchas nuevas generaciones, por ejemplo, en Chile, sean la primera generación universitaria de su familia, ¿no? Sin embargo, eh, aún más allá de que esto haya ocurrido, sobre todo en Chile, en Argentina, menos en otros países de América Latina, pero un poco también, eh, hay una desigualdad dentro de este mismo logro educativo que ocurre en América Latina. Y es que la expansión educacional que han vivido varios países en la región son aprovechadas primero, las oportunidades que se generan son aprovechadas primero por quienes están en las posiciones más privilegiadas, ¿no? Ellos son los que primero acceden eh, a las mayores, a las plazas profesionales, ¿no? Plazas gerenciales, posgrados, y después, a medida que ya se van llenando con las clases más privilegiadas, acceden las clases medias y posteriormente las clases populares, ¿no? Al final también hay una desigualdad en la distribución de la oportunidad educativa, ¿no? Eh, entonces, ese es un tema. Bueno, varios estudios lo han, eh, han indagado sobre el tema educativo, y uno que lo ha hecho que ha evidenciado esta desigualdad de las oportunidades educativas ha sido esta investigación de 2019, de hace poco tiempo, sobre el logro educativo y la movilidad intergeneracional de clase en Argentina y México. Un estudio de Pablo Dalle, Paula Boniolo y eh, Sendejas, que indaga sobre este tema por si a alguien le interesa, y pensando en que, bueno, vamos a tener menos clases lo que queda de este segundo semestre, puede profundizar a partir de ese estudio. Otro de los temas relacionados con los estudios de esta temática en América Latina tiene que ver con volver a relevar el tema de la dependencia de nuestra región respecto al capitalismo global, ¿no? Estamos insertos en una economía globalizada, a pesar a pesar de las medidas que toma Donald Trump, seguimos siendo parte de esta economía globalizada como un país periférico que básicamente le entrega al mundo productos con escaso, escaso valor agregado. Sin embargo, y de ahí viene el segundo concepto que aparece acá, ¿no? El de economía dual, es que en nuestros países em, las áreas económicas, los sectores económicos que producen estos bienes, sobre todo estos bienes de exportación estratégicos, son los que gozan de mejores condiciones laborales, mejores ingresos,
y mayor bienestar, básicamente. Entonces, por eso se habla de que en los países, al menos en América Latina, existe dentro de estos una economía dual, ¿no? Por un lado, una economía orientada a la exportación, eh, con buenas oportunidades laborales, con buenas condiciones laborales, con trabajadores formalizados, que cotizan, eh, con muchas prestaciones sociales. Y esos son, por ejemplo, en el caso de Chile, quienes trabajan, bueno, el ejemplo clásico, ¿no? De quienes trabajan ligados al cobre, ¿no? Eh, Especialmente, ¿no? Esa es como la área donde hay mayores beneficios para los trabajadores. Bueno, también piensan en los bonos de término de conflicto que tienen quienes trabajan en la minería en Chile. Y la otra parte, la otra pata de esta economía dual es aquellos sectores económicos que, al revés, ¿no? Son sectores económicos con eh, condiciones laborales no tan buenas, menores prestaciones sociales, más bajos ingresos al mismo nivel educacional, eh, como por ejemplo el área del comercio y ventas, que ha crecido mucho en el último tiempo en distintos ámbitos, ¿no? Podríamos pensar en el retail, cómo ha crecido y cuánta gente se emplea en ese tipo de trabajos y la diferencia de condiciones laborales con quienes trabajan en una industria como como industria como de la minería, incluso la portuaria en Valparaíso, por mencionar alguna otra. Em, y en ese sentido, un estudio también del 2019 de Márquez Perales y Chávez Molina, Eduardo Chávez Molina, em, busca o incorpora en realidad un concepto muy interesante que es el de heterogeneidad socioeconómica, que justamente se hace cargo de estas realidades distintas que llevan a una estructura social o a estudiar una estructura social mucho más diversificada en, en América Latina y que, no, y que le lleva a, como lo hace Alejandro Portes un poco, a considerar a las clases trabajadoras más formales y más informales, por ejemplo, porque no es lo mismo, ¿no? Como sabemos en América Latina no es lo mismo ser un trabajador formal o informal, o pensando en esta economía dual, un trabajador de la minería que un trabajador del comercio y ventas, ¿no? Entonces, un poco hacerse cargo de esta heterogeneidad ocupacional dentro de los trabajadores a partir del sector económico en el cual se desempeñan, ¿no? Y en este estudio lo que hacen estos autores es justamente eso, comparar el esquema de clases EGP, el esquema de clases EGP, el esquema de Goldthorpe, básicamente. Lo que hace compara la estructura social de Europa y de América Latina, eh, incorporando este concepto de la heterogeneidad socioeconómica y cómo nos permite dar cuenta de mejor de una realidad muy distinta a la que existe en Europa y en los países ricos, que es la que tenemos acá en nuestra región. Muy relacionado con lo anterior, eh, y se puede apreciar en el mismo texto de, que hablamos recién, es el tema de la informalidad, ¿no? Ya no tanto, no tanto desde el punto de vista de el sector económico más dinámico o menos dinámico en el cual se desempeñan los trabajadores, sino más desde el punto de vista de la eh, flexibilidad y sobre todo de la precarización, sobre todo en cuanto al eh, trabajo que está fuera del, por así decirlo, fuera del mercado laboral, ¿no? En América Latina, muchísima gente sobrevive a partir del comercio informal, ¿no? Un comercio informal que es básicamente una actividad económica de supervivencia, de venta
básicamente de lo que sea, la cual es básicamente reflejo de los procesos de exclusión y marginalidad que impone nuestras realidades económicas como países pobres, ¿no? Entonces, en, en- en los estudios sobre desigualdad, estratificación, clases, es indispensable hacerse cargo de alguna manera del tema de la informalidad y de todas estas personas que viven por fuera de eh, el mercado laboral, ¿no? Que se insertan directamente en el mercado económico de una manera muy limitada, eh, donde carecen de lo que señalaba antes, ¿no? Donde carecen de un sueldo, donde carecen de prestaciones sociales, donde carecen de cotizaciones, de un ingreso fijo, ni hablar, ¿no? Que son las principalmente individuos que viven en situación de pobreza, ¿no? El otro tema es, ya cambiando radicalmente de tema, es el problema de las clases medias, ¿no? Eh, Se trataba de investigar, en Chile ha sido un país que ha investigado mucho el tema de las clases medias, eh, buscando definir este conjunto este conjunto social tan diverso, heterogéneo, difícil de agarrar, ¿no? Que es la clase media. ¿Qué define a la clase media? Un cierto intervalo de ingresos económicos, sus comportamientos, entonces, cuáles son estos criterios para definir a la clase media, eh, si la definimos a partir de sus comportamientos de consumo, si la definimos a partir de los ingresos, como dijimos, o de la ocupación que realizan, eh, si la clase media es en su naturaleza, es progresista o es conservadora o es aspiracional. Bueno, quien ha estudiado mucho este tema de las clases medias, por si a alguien le interesa, en Chile es Emanuele Barocet, académica de la Universidad de Chile, que entre 2006 y 2019 tiene variados estudios, incluso una saga de artículos que aparecieron en CIPER sobre las clases medias en Chile. ¿Cuántos somos de clase media o quiénes son de clase media en, en Chile? Bien, continuando eh, con lo anterior, una sexta temática que se ha comenzado a investigar en términos de movilidad social tiene que ver claramente con eh, la incorporación de las diferencias de género en el análisis de movilidad social, a partir de que en la realidad latinoamericana, sobre todo desde los 80, ¿no? Es cuando la mujer comienza a incorporarse masivamente en el mercado laboral y hoy es mayoritaria más que los hombres en la educación superior, en varios países de América Latina, incluido Chile. Esto ha llevado a cambios importantes en los estudios sobre movilidad social que habitualmente eh, las encuestas que se hacían para estos estudios sobre movilidad social le preguntaban al jefe de hogar masculino cuál era su ocupación, ¿no? Y en base a eso, y también se le preguntaba cuál era la ocupación del padre, no de la madre. Y eso, bueno, tenía una cierta lógica en el sentido, metodológicamente, en cuanto a que eh, eran mayormente, no únicamente, pero mayormente hasta esa década, más o menos, mayormente los hombres quienes estaban en el mercado laboral, ¿no? Sin embargo, desde ese tiempo en adelante se hizo evidente que era necesario eh, no solo preguntarle a los hombres, hay muchos jefes de hogar
o ni siquiera jefes de hogar, sino que trabajadoras mujeres, y también preguntarle tanto por la ocupación del padre como de la madre. Y si se fijan en, en la encuesta del ISSP, en las tres versiones es muy eh, claro cómo se ve esa evolución metodológica dentro de estudios de movilidad social, porque en el primero, que es de 1999, no se pregunta por la ocupación de la madre, por ejemplo, y en la última de 2019 se pregunta por la ocupación de ambos padres. Y ni hablar de el propio encuestado, que puede ser hombre o mujer. Y bueno, un estudio que ha indagado sobre ese tema ha sido uno de Gómez Rojas y Ribeiro, de 2014, hacia una mirada de género en los estudios de movilidad social, interrogantes teórico-metodológicas, que profundiza sobre estas pequeñas líneas que yo he esbozado al respecto. Otro tema que, si bien no se ha abordado tanto, eh, queda ahí como un punto medio vacío de análisis, como un vacío de conocimiento que de hecho se puede explorar, que es el tema de la desaparición del campesinado tradicional y la reconfiguración del agro, ¿no? El esquema de clases de Goldthorpe, por ejemplo, considera a las clases agrícolas, por un lado a la clase propietaria agrícola, a los pequeños propietarios agrícolas, y por otro lado a los trabajadores agrícolas, ¿no? Aquellos eh, que trabajan para otro, que tienen un patrón, ¿no? Podríamos decir el peonaje, de alguna forma, ¿no? Y esa configuración tan propia de América Latina por largo tiempo, por siglos, eh, ha sufrido cambios sustanciales, cambios históricos que vienen desde la, la urbanización de Chile, la fuerte urbanización, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, con muchas familias, muchos trabajadores que llegan a las ciudades, eh, y también la reconfiguración de las ocupaciones agrícolas. Ahora, a quién consideramos trabajador agrícola? ¿A aquel que vive y trabaja en zonas rurales? Eh, ¿A quien su ocupación es efectivamente en una zona rural, cosechando como temporero o temporera? Pero ¿qué pasa si esta persona, como pasa actualmente, vive en una ciudad, vive en un área urbana, pero trabaja en el campo? ¿Cómo se le considera? O si trabaja en estas nuevas formas, estas nuevas modalidades de trabajo como los packing, donde empaquetan fruta, ¿no? En zona rural, ¿se considera trabajo agrícola o es más, eh, se corresponderían a la clase trabajadora manual calificada? ¿No? Bueno, son interrogantes muy interesantes respecto a los cambios que ha sufrido el campo y el agro en América Latina y también en Chile, que es importante atender. Así que eh, otra temática es el tema de, así como se incorpora el tema de género, que es muy relevante, también el tema, sobre todo en América Latina, ¿no? El tema de los pueblos indígenas y de la migración, o sea, sobre todo en países de mayoría indígena, como México, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Es sumamente relevante, bueno, las desigualdades en estos países está estrictamente vinculada con no solo con el origen de clase, que sí lo está, sino que también con el origen étnico de los individuos, ¿no? Quienes, si miramos los datos de pobreza de estos países, está estrechamente vinculado con la pertenencia indígena y rural,
podríamos sumarle, hacer el vínculo ahí con lo que hablamos recién, de, de estas poblaciones, ¿no? Entonces los estudios de desigualdad y movilidad social han ido incorporando eh, este factor en el sentido de darle carne, ¿no?, a este concepto que hablamos en alguna clase de la interseccionalidad, ¿no?, que no basta con el análisis de clase, que es sumamente importante, sino que también hay que dotarle de esta- estas otras caras que tienen que ver con el género, que tienen que ver con lo étnico, ¿no? Y que eh, más recientemente se relaciona con el tema migratorio, ¿no?, que en América Latina ha explotado más bien eh, en el último tiempo, especialmente en Chile. Algunos estudios que han indagado en estos temas son el de Biafara López, de 2017, Movilidad Social Intergeneracional de acuerdo al color de la piel en Colombia. Eh, claro, también, bueno, Colombia, Brasil y otros países. Está también involucrado el tema de la raza, ¿no?, del color de piel, que también en América Latina está también asociada a la desigualdad, a mayores índices de pobreza, de acuerdo a el fenotipo, así de, así de claro, ¿no? Y también en Argentina, movilidad social ascendente de familias migrantes de origen de clase popular en el Gran Buenos Aires. Se me fue a ponerle el nombre, pero es Pablo Dalle, también una investigación de más o menos la misma época, que analiza cómo le ha ido a las familias que provienen de origen migrante. En Argentina, sobre todo, muchas personas de origen paraguayo, boliviano y peruano, que llegaron, sobre todo durante los 90, 80, 90, a Argentina, y analiza cómo es la situación de las siguientes generaciones en en el Gran Buenos Aires, ¿no? También ahí eh, hay un tema que también se torna relevante de indagar también en nuestro país. Y aparte de estos clivajes, ¿no?, de género, eh, origen étnico, migración, también tenemos el tema territorial, ¿no?, que es muy relevante en países tan centralistas, donde el dominio de las capitales es tan fuerte. eh, es innegable que las desigualdades socioterritoriales, que vamos a tratar de profundizar en ello en una clase posterior, eh, es muy relevante de indagar, ¿no? Hay grandes desigualdades dependiendo del territorio subnacional, porque en todos los países se le llama de manera distinta, ¿no? En Chile se llama regiones, en otros países se llama provincia, en otros departamentos y así, ¿no? Pero si hacemos ese zoom a mirar esas realidades regionales, esas realidades más locales, vemos desigualdades territoriales. En el caso de Chile, por ejemplo, y para dejar un poco introducido el tema para verlo después, eh, las regiones más ricas son la metropolitana, bueno, donde está la capital, están toda la mayor cantidad de las inversiones, ¿no? Y también Antofagasta. Me imagino que se imaginan por qué, ¿no? Que por el tema, por el capital que se mueve a propósito de la minería, ¿no? Así como las regiones con mayor niveles de pobreza son la Araucanía y el Maule, si no me equivoco. Entre esas dos está la pobreza. ¿Y cuál es el común denominador de estas dos regiones? Bueno, una mayor, eh, una mayor vocación agrícola, ¿no? Por eso ahí hay una relación de acuerdo a la matriz productiva, ¿no?, que existe en el país correspondiente. Algunos estudios al respecto, bueno, algunos más antiguos, quizás no se han hecho tanto actuales. La estructura social de la Argentina, evidencia y conjetura acerca de la estratificación actual, de Mora y Araujo, que analiza el desarrollo socioterritorial de distintas provincias en Argentina, porque así le llaman allá, provincias, no regiones. Y Emanuele Barosset, que había investigado el tema de las clases medias, también entra en este tema, analizando la estratificación social en regiones y qué oportunidades ofrecen las regiones de Chile, o si todo o la mayoría está condenado a tener que desplazarse hacia Santiago, ¿no?
temas interesantes que vamos a tratar de profundizar próximamente. Y ya para finalizar, de nuevo llega la media hora, lo siento. Pero esto lo paso rápido. No todo se trata de análisis cuantitativo, ¿no? Cuando se habla de desigualdad, de movilidad social, sino que es relevante también explorar la dinámica cultural, los componentes culturales que hay detrás de la estructura social, de la estructura de clases, ¿no? Eh, y respecto a la movilidad social, y ahí se hace relevante estudiar la cultura, ¿no? Cuáles son las creencias, los valores, las subjetividades que hay, ¿no? Y si pueden favorecer o no la movilidad social ascendente o descendente, y de ahí, así como, es así como se ha hablado de distintas culturas económicas, ¿no? La cultura de la afluencia, de la clase media competitiva, de la clase media aspiracional, por ejemplo, o de una cultura de la pobreza, de que hay quienes por su disposición, por sus valores, eh, se mantienen en la trampa de la pobreza. Bueno, ahí también hay muchos análisis de corte más cualitativo, ¿no? Que se pueden realizar para adentrarse en estas temáticas de clase. También está el tema de las que se ha hecho importante últimamente sobre las élites. Se han estudiado mucho a las élites a partir de sus prácticas de consumo, de sus prácticas educativas, de a dónde llevan a sus hijos e hijas a estudiar, etcétera, ¿no? Ahí también hay un campo abierto de análisis. Hay un libro de Jessica Pla de 2016 que analiza las condiciones objetivas, ¿no? Podríamos hablar de las posiciones de clase, ¿no? Y las esperanzas subjetivas, ¿no? ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué es lo que se espera por parte de los individuos? ¿Cuáles son sus horizontes de proyección, ¿no? Y marcos de incertidumbre, le llama ella, ¿no? Como buscando entender que, o mostrar más bien que estamos en una condición, en una situación en la cual, bueno, es difícil tener claridades, certidumbres respecto a nuestras posibles trayectorias o devenires, pensando en que, bueno, nuestra trayectoria no depende solamente de nosotros, como sabemos bien en sociología, sino que estamos ligados a, somos hijos de un contexto histórico, cultural, social, cultural eh, concreto, ¿no? Y en último lugar, ya volviendo a lo más cuantitativo, es el tema de las fuentes de datos, ¿no? Que sigue siendo un tema que eh, siempre es relevante de estar revisitando porque eh, no es fácil hacer estudios de movilidad social porque, eh, bueno, llevar a cabo encuestas es caro. eh, los censos, en primer lugar, no nos permiten hacer análisis de la estructura de clases, de la estructura social, pero no de movilidad social porque no preguntan acerca de la ocupación de los padres o de la madre. Son, son estudios de movilidad social, encuestas especiales de movilidad social, las que logran indagar sobre estos temas. La Universidad de Chile realizó un estudio el 2009 eh, sobre desigualdad y movilidad social específicamente, y el que ustedes tienen de 2019, los del International Social Survey Program, claro, son financiados internacionalmente, realizados por CEP, por el Centro de Estudios Públicos en Chile, y bueno, de ahí vienen los financiamientos y por eso se pueden realizar estos análisis de movilidad social, pero desde el ámbito público es difícil contar con información, por no decir imposible contar con información de este tipo. Las encuestas de hogares como la CACEN tampoco indagan en este tema. Lo máximo que se llega es a analizar la movilidad educacional, pero no es lo que habitualmente en sociología se entiende como movilidad social, lo que sería la movilidad educacional, y no nos entrega la misma calidad de información. Entonces, ahí también, bueno, cuando estemos en laboratorio y podamos, vamos a discutir estos temas más metodológicos para el análisis de la desigualdad,
de la estratificación de las clases, cómo construir las clases, cómo hablamos de movilidad social, etc. Bien, así lo vamos a dejar hasta ahora, con un panorama sucinto eh, en, en qué líneas se ha movido la investigación. Por eso les mostraba o les hacía referencia a estudios concretos que han analizado las clases, la estratificación y la movilidad social en América Latina, para que eh, tengamos contexto para el texto que yo les pido que lean para el lunes de Solís sobre movilidad social en América Latina, que es un texto ya más actual, como algunos de los que les referencié ahora, que es del 2016. Así que vamos a ver información actualizada respecto a la estructura de clases y la movilidad social en varios países de América Latina, para que ya podamos discutir de cómo ha sido, cuáles son las formas que ha tenido el cambio social, el cambio económico, e inclusive cultural en América Latina en las últimas décadas, ¿no? Así que bueno, aquí veremos información más actualizada. Bien, lo dejo ahí. Nos vemos entonces el lunes.